nunca, honestamente, nadie lo imaginaba. Y llegar a un país como Alemania y que estos alemanes digan, y estos mexicanos vinieron acá y, digamos, conquistaron la liga, ¿no? Que te haya llegado de algún Cruz Azul, de un Pumas, ¿no hubo así? ¿O ya haber jugado en América? No, porque creo que he jugado en el mejor equipo de México, que es el América. los invito a que sigan la cancha de Avelar. Inscríbanse aquí con todas las anécdotas de Avelar, que son muchas, con todos los jugadores. Así es que los esperamos ahí. Un abrazo. Tenemos a otro invitado de lujo en la cancha de Avelar, mundialista, jugador con gran experiencia, con una gran trayectoria, y bueno, pues que lo vimos iniciar en el Atlas, después pasó a Tecos, luego a América, luego al Stuttgart, luego en la selección nacional. Bueno, pues un jugador que en el 2006 quizá fue tu mayor etapa con la selección nacional, ¿no, Pavel? Pues antes que nada, muchas gracias, Pavel, por aceptar esta invitación, estos minutos aquí en la cancha de Avelar. De verdad, es un honor tenerte. No, al contrario, Avelar, pues primero, de tanto tiempo, como tú lo dices, de convivir, pues ahora sí que, como tú dices, en la cancha, tantas historias, tantas anécdotas, que bueno, afortunadamente, como decíamos antes de la entrevista, pues dejas amigos en el fútbol, ¿no? Y creo que, bueno, tú eres uno de esos porque nos acompañaste o nos viste crecer más bien, ¿no? Como jugadores, como personas, desde que iniciamos, dices, en Atlas, selecciones menores, selección mayor, mundiales, eliminatorias, y pues fue un largo trayecto de giras, ¿no? Que íbamos por todas partes ahí en la selección y unos momentos muy bonitos, y agradecerte por este tiempo, por tu programa también, felicitarte. Y bueno, siempre es importante encontrarnos y encontrar gente que te vio crecer, que te vio nacer, como digo, y después esto queda, ¿no? Las amistades y todas las conexiones que el fútbol te da. Bueno, ¿cómo fue Pavel Pardo de niño? ¿Siempre te fijaste ser futbolista? ¿Pensaste en alguna otra cosa? ¿Qué quisiste ser? ¿Fuiste de esos niños que siempre traían la pelota, que nacieron con una pelota? ¿O yo te veo así porque parte de la gente debe saber, Pavel es una persona muy preparada y es un intelectual del fútbol, sabe idiomas, sabe administración, o sea, ahora su papel de representante. Entonces, pues quizá a lo mejor no fuiste un niño igual que los demás, cuéntanos un poquito de tu infancia. Sí, no, te cuento. Pues mira, exacto, yo crecí en una familia futbolera, en una familia donde el deporte fue siempre la pasión, no solo de mis papás, mi mamá, mi papá, tengo un hermano más chico, le llevo 6 años y medio, pero mi papá tiene 7 hermanos y con ellos pues siempre tuvieron equipos de fútbol, todos jugaron, algunos de mis tíos llegaron a segunda división, otros no tanto, pero todos jugaban, ¿no? Entonces, uno de mis tíos también tiene profesional, entrenador, mi padre hoy también tiene oficial de la federación como entrenador, entonces, pues siempre hubo una vinculación. Y como tú dices, yo me acuerdo que mi papá iba con mis tíos en el equipo y yo siempre estaba con mi pelota. Yo siempre estaba con mi pelota en la calle, ya se cuenta, sentado en la puerta a la hora que llegaba mi papá y decir, este es el momento. Y mi papá muchas veces no me podía llevar, pues se escondía, y no me llevaba. Y recuerdo de esta parte de esta niñez, y siempre lo digo, que para mí fue importante que tuve siempre mi familia, mis tíos, todo el círculo familiar, que siempre lo digo, es muy importante para el crecimiento de cualquier ser humano y más de un niño. Y esa fue la realidad, ¿no? Entonces, no es algo que mis papás, digamos, el fútbol, tal, no. Se fue dando, fui creciendo,
formaron un equipo, mi papá, mi tío, porque imagínate, de 7 hermanos, más 2 hermanas, 9 en la familia, pues éramos muchísimos primos, muchísimos sobrinos, entonces dijeron, oye, vamos haciendo un equipo para los sobrinos, para nuestros hijos, los de la cuadra, los de la colonia, y pues, vamos invitando, y así fue como creció, fue como crecí más bien, que hoy siguen jugando mis tíos, una bola ahí en Guadalajara, cerca del aeropuerto, que ahora se llaman Leopardos, antes era títulos universitarios, y ahí crecí. Entonces yo crecí exactamente con un balón. Entonces cuando muchas veces, o la mayoría de las veces me preguntan, oye, ¿y, y pensaste ser otra cosa, otra profesión? Dije, pues nunca me pasó por mi cabeza ser doctor, abogado, arquitecto, pues nunca. O sea, honestamente no. Obviamente, una de las prioridades, lo que tú dices ahorita, el tema educativo, fue muy importante en mi caso, que mis papás siempre me exigían la escuela. O sea, bien, tú vas a entrenar, pero tienes que ir a la escuela. O sea, la escuela primero y luego el juego. Entonces, para mí era siempre muy importante la escuela y luego el jugar. Si no hacía mi tarea cuando llegaba de la escuela, no podía salir a jugar. Entonces, ¿Fuiste pues llegaba aplicado? rápido. ¿Fuiste Pues fíjate aplicado? que sí fui aplicado. ¿Eh? Que sí, puedo decirte que no era de los burros, eso tengo que decir. No. Ya en la preparatoria, pues ya fue un poco distinto, algunas materias que a lo mejor física, química, ahí se complicaban un poco, porque bueno, eso es algo normal, en algunos siempre tienes algunas materias que no, pero lo que fue primaria, secundaria y hasta la preparatoria no me fue mal, esa es la verdad. Sí era aplicado, digo, no era tan burro, la verdad. Entonces, pero fue muy importante esa etapa, ¿sabes? Hablar y sobre todo, yo siempre hoy lo digo, ¿no? El apoyo familiar es súper importante, ¿no? Hoy vivimos momentos difíciles, momentos en el entorno familiar, valores, y creo que eso para mí fue fundamental. Después en el crecimiento, no solo lo deportivo, pero también en lo personal, que al final de cuentas yo digo, eres un ser humano, eres una persona, y el futbolista pues va a quedar atrás. Mira, ahorita tenemos hoy, se habla de otros jugadores, de otros momentos, de otras épocas, y al final lo que queda es el ser humano, y creo que eso es lo más importante. ¿Atlista o Chiva? Porque no había de otro, o americanista, Cruz Azul. Chivas, eso era imposible en nuestra casa, no. Las Chivas no, nunca. Atlista, entonces. Del Atlas. Siempre. Sí, en Guadalajara, pues fuimos del Atlas. Sabes que yo iba mucho al estadio y por la conexión que tenían mis papás, bueno, mi papá con mis tíos tenían un negocio, trabajaban mucho en la Universidad de Guadalajara. Y yo crecí viendo a la Universidad de Guadalajara, o sea, los Leones Negros, y obviamente jugar a Poncho Sosa, a Octavio Mora, a Daniel Guzmán, el Capi Dávalos, que hoy está ahí con Leones Negros, pues todos estos jugadores que después, bueno, fueron figuras, hoy unos son entrenadores, ¿no? Como es el caso de Poncho Sosa, el caso de Daniel Guzmán, pero toda esta camada, digamos, o toda esta generación, más bien, digamos, esta generación importante que surgió de los Leones Negros, pues me tocó mucho tiempo irlos a ver jugar, pero también me tocó mucho ver al Atlas, porque en su momento mi tío, que es Enrique Pardo, él fue entrenador de la tercera división. Entonces yo empiezo en el Atlas a los 7 años en una categoría que era, pues le decían el baby fútbol, ¿no? Como era y ahí empezamos en Paradero. Después me acuerdo que pues, mi tío tenía como jugadores a Roberto Macharelli, al Diablo Márquez, a los hermanos Mariscal. Entonces, pues bueno, ahí a lo mejor ahora la gente que nos escucha decir, pues esos quiénes eran, ¿no? No, pero gente, pero si lo buscan en Google, sí, no. Y ahí crecí, esa es la verdad. Entonces, esto, hablar fue exactamente antes, se usaba mucho, que hoy no se usa y que la verdad eso era muy, muy bonito. Todas estas escuelitas de los equipos, en el medio tiempo, pues jugaban ahí, en el Estadio Jalisco.
Entonces a mí me acuerdo, me tocó una vez jugar en el Estadio Jalisco con el equipo de Atlas. Y mi primer partido, ese fue mi primer partido en el Estadio Jalisco. Era con la camiseta del Atlas. Y mi primer partido como profesional en el Estadio Jalisco, pues fue con el Atlas. Oye, y en esa época, ¿tú debutas junto con Miguel Cepeda o no? Antes, un poco antes. Te platico la historia de Cepeda. Cepeda y yo somos de la misma generación, somos 76. Cuando llega Marcelo Bielsa, Cepeda lo mandan a préstamo a Irapuato, que en ese entonces era primera o segunda división, porque no le gustaba mucho a Marcelo Bielsa. Raro, muy raro. Pero bueno, se va, y en esa época pues nosotros debutamos, que ahí debuta Borghetti, debuta Fati Navarro, Esticadilla, Omar Blanco, yo, y algunos otros que se me escapan, ¿no? Que eran varios. Luis Luna, también hoy, que de hecho su hijo juega en León, en la sub-20. Te digo esto, Pavel, perdón que te interrumpa, porque me acuerdo yo que ganaron el novato del año del Ciclali, tú y Cepeda, Sí. por ahí algo así, porque yo trabajaba para Canal 58 y los entrevisté, y yo los entrevisté, yo me acuerdo. Yo creo que esa vez Cepeda, pero Cepeda con Marcelo Bielsa no le tocó. Cepeda regresa al Atlas cuando llega la Volpe. Y ahí es donde empieza, no sé si él debutó también en esta etapa de Bielsa, pero donde obviamente dio lo mejor y dio su potencial, y bueno, pues llegó a jugar en Cruz Azul y otros equipos, fue con la Volpe. Y con Bielsa yo creo que él prestado, cuando llega a Volpe, pues regresan como siempre, ¿no? Cada año todos los jugadores que están a préstamo de cualquier equipo regresan a su lugar de origen, y ahí, y entonces la Volpe dice, no, este chico pues no lo tenía, ¿no? Me gusta, tráiganlo, y todos sabemos cómo es Ricardo, y ahí es donde empieza pues, la etapa de CP, de Osorno, la etapa de Rafa Márquez, aunque Rafa Márquez había debutado antes, ¿no? Rafa Márquez había debutado más que él debutó con Efraín Flores o con Eduardo Solari, que es el papá de Santiago Solari. Sí, claro. Entonces, fueron la verdad momentos muy bonitos que vivimos en el Atlas, esa es la realidad. ¿Dormiste ese día de tu debut? ¿Todavía lo recuerdas? ¿Dormiste porque estabas chavo y ese nervio de la primera división? Hoy voy a la primera división. No manches. Sí, no, pues, imagínate, a ver. Imagínate esto, que yo el otro día no me acordaba de esta situación. Este amigo Luis Luna, que tú eres el papá de este chico que se llama Diego, yo no me acordaba, me dice, ¿no te acuerdas que estábamos en el cuarto juntos? Y dice, no me acuerdo, honestamente de esos momentos ya no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo hay dos cosas, que me acuerdo una noche antes Bielsa acostumbraba a platicar con el jugador, en este caso con el que iba a debutar, que era yo, y me acuerdo que me sacó a caminar ahí en Ciudad Victoria, que jugábamos contra Correcaminos, que hacía un calor, no te cuento, después en el partido los calambres, entre el nerviosismo, entre obviamente el calor, todo eso, y me acuerdo que platiqué con él varios tiempos, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Vas a jugar? Tal, o sea, como dando ese apoyo moral, ¿no? El jugador, como dices, novato, sí estaba nervioso, claro que estaba nervioso. Si te digo que no, pues sería mentir, pero después, pues al pasar de los minutos y en el partido lo hice bien, no me fue mal, pero sí llegó el momento en que aparte había llovido antes, entonces la humedad, el calor en Ciudad Victoria, pero afortunadamente me fue bien. Me fue bien, ganamos, y de ahí pues empecé a hacer titular regular, después unos año, digamos, en que eran torneos largos, jugué cerca de, pues te estoy hablando de 23 partidos más o menos como titular. Entonces, para un novato,
jugar en una temporada larga como era antes, pues era bastante importante ese número, ¿no? Porque se decía, no, yo me acuerdo de esa época, llegaste para quedarte o sea, de verdad, en primera división, y de ahí tu carrera fue en ascenso, de ahí al América, o sea, marcaste una época y la gente debe, si ya no lo vio, mucha gente hay que recordarle, él empezó de lateral derecho por las bandas y después fue un excelente mediocampista y un excelente polifuncional, ¿verdad? Pues eso en el Mundial 2006, esa posición, o sea, de verdad, ser un jugador de ese nivel y mantener, y sobre todo mantenerte sin escándalos o sin cosas raras, sino enfocado, es complicado para los jugadores profesionales, ¿no? Sí, a ver, siempre la gente hoy hace comparaciones, ¿no? Y también hoy, si vamos atrás, pues no tienes las mismas distracciones que hay ahora, hoy hay muchas redes sociales, y eso también a los jugadores, a ver, los ayuda y no los ayuda, Claro. ¿no? Los ayuda obviamente a ser más vistos, a que la gente los siga, pero también en eso, pues el margen de error, el margen de equivocación, digamos, pues se vuelve mínimo, que obviamente estás en el ojo del huracán, ¿no? Como dices, en esa época nosotros, pues era otra época en la cual, como tú dices, y creo que es igual, siempre lo he dicho, ¿no? A cada uno le ha tocado vivir en distintas, pero creo que al final de cuentas lo que tú dices creo que es cierto. Para un jugador de fútbol, el tener más o menos, el estar concentrado al 100%, dedicarse a lo que es su profesión, eso a veces creo que los jugadores no lo entienden. No lo entienden porque yo siempre hoy, obviamente les digo, de decir, de inculcar que esa es su profesión. Así como lo hemos hablado de un doctor, de un arquitecto, de un abogado, esas son sus profesiones. Y entonces, por eso eres un jugador profesional de fútbol. Porque a eso te dedicas, es tu propia empresa, esa es la realidad. Tu cuerpo es su empresa, tú manejas tu cuerpo. El doctor quizá puede llegar a lo mejor con unos que se tomó una noche anterior, pero también puede llevarle la vida a alguien. En este caso, el jugador, si no se cuida, pues en un momento puede desgarrarse, puede tronarse, ya acabó su carrera, las distracciones. Al final de cuentas, quizá antes... No, y eso, perdón que te interrumpa, Velar, ahorita que dices eso, me acuerdo perfecto, mis papás siempre me decían, no, pues no te tienes que desvelar, tienes que entrenar, si te desvelas, pues vas a llegar cansado al entrenamiento, vas a tener o vas a estar propenso a lesiones. Entonces, por eso digo que para mí ese apoyo familiar y de mis padres pues, fue fundamental, ¿no? Porque tenía una orientación. Hoy a veces cuántos chicos, el entorno familiar no es el mejor, son vulnerables, obviamente, y llega todo esto de repente, llega la fama, el dinero, y si no estás, obviamente, bien aterrizado, por supuesto que hay momentos donde cualquier persona, cualquier ser humano se desestabiliza. Claro. Y eso que dices, pues para mí fue como algo muy importante en mi carrera, ¿no? Que siempre dije, no, yo tengo que hacer de esta carrera lo mejor, tengo que sacar lo mejor, disfrutarlo, porque un día me voy a... Y un día se va a acabar. Entonces, cuando muchas veces me preguntan, y no extrañas, y ver, extrañar, sí, pero ya pasó mi momento. Hoy disfruto ver a los chicos nuevos que están desarrollándose, las nuevas figuras, y me da gusto que los jugadores que van a Europa están bien, están triunfando, como hoy es el caso de Ken Álvarez, Lainez que le ha costado, pero es un proceso de adaptación, un proceso que cualquier jugador joven como él le pasa y hoy se le empieza a ver ya también una madurez, también no solo futbolística, mentalmente. Entonces, el que está y el que sabe entiende lo que es el fútbol, entiende ese proceso. Pero sí es importante tener esa estabilidad. Eso, como siempre digo, los pies en la tierra. Que siempre todos
nos subimos a un ladrillo y nos mareamos, sí, yo también lo hice, ¿no? Y cometí errores y cometí cosas que hoy le doy de consejo a los jóvenes, decir, pues esto no hay que hacer, pero es parte de la vida. ¿Cuántas veces nuestros padres no nos han dicho, no hagas esto porque esto puede pasar y uno va y lo hace? Entonces es parte de la vida, es parte del aprendizaje. Y eso es lo bonito que también tiene no solo el fútbol, pues es la vida. Oye, Pavel, ¿y cómo lo hiciste para que no te pesara ninguna playera? Ni la de la selección, ni la del América, ni la del Stuttgart, porque ser estandarte del Stuttgart, equipo alemán, el que ustedes hayan llegado tú y Osorio y le hayan dado ese título que todos los mexicanos lo sentimos como nuestro, porque era el estandarte de tener a un fútbol como el alemán, que dos mexicanos estuvieran ahí triunfando, porque más allá de que pudieran haber críticas como reportero a los jugadores o cosas así, siempre uno deseó que triunfaran ustedes y cuando alzaron esa vez la copa en Alemania, entonces, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le haces? ¿Cómo decirle a la gente, a las nuevas generaciones, cómo asumir esa responsabilidad de tantas playeras tan importantes, ¿no? Sí, esto es algo bien interesante, Abelar, porque mira, como dices, pues pasé por Atlas, luego me fui a los Tecos un año, de ahí me fui a la América, que fue donde duré, digamos, más tiempo, con más logros también deportivos. Después me fui a Stuttgart, donde, como tú dices, pues culminamos ahí con la cereza del pastel, ser campeones, con algo que pues, nunca, honestamente, nadie lo imaginaba. Y llegar a un país como Alemania y que estos alemanes digan, y estos mexicanos vinieron acá y, digamos, conquistaron la liga, ¿no? Entonces, sí fue algo muy importante. Pero algo que resaltar en esta parte de la pregunta que me haces es, todos tenemos miedos al podré triunfar, podré hacerlo. Y hay estudios que el 90% de nuestros pensamientos son negativos. ¿Y a esto qué voy? Porque de repente dices, ¿será que puedo jugar bien? ¿Será que puedo triunfar en Alemania? ¿Y si me va a pasar esto? ¿Y si pasa esto? Entonces, todos esos pensamientos, yo te lo digo como experiencia y en los equipos donde jugué y que, como tú dices, en Alemania fue como la culminación y la madurez total, pues fue decidido siempre a todos lados a triunfar. Y que esos miedos pues, también los tuve en el América y también los tuve en la selección y también, pero en la menor manera de poder canalizar esos miedos o esos pensamientos negativos, digamos, pues obviamente dejarlos a un lado y tener más pensamientos positivos y más cosas positivas en tu mente y creyendo siempre en lo que tú haces, porque al final eso creo que es algo importante, ¿no? Y se lo digo a todos los mexicanos, a todos los jóvenes, que tienen que creer en lo que hacen. Yo siempre he dicho que todos en esta vida, Dios nos ha dado un talento, pero lo más difícil es encontrar ese talento, que muchos no lo saben. Entonces, cuando tú tienes un talento, o eres bueno para jugar al fútbol, para jugar al béisbol, para jugar o para correr, o para ser maratonista, o para ser corredor de autos, lo que fuere, o abogado, lo que fuere. Si tú crees en tus capacidades, creo que es difícil que no te salgan bien las cosas, ¿no? Después muchos dicen, no, es que suerte, es que tal, pero vuelvo a ese tema de esos pensamientos negativos. Entonces, si tú estás pensando que no te va a ir bien, que a lo mejor lo puedes hacer bien o mal, pero si tú piensas en que lo vas a hacer bien, te preparas para hacerlo bien, no tiene por qué salir mal. Después, cierto, ¿no? Después está la suerte, después siempre digo que Dios pues te da las cosas que te tiene que dar. Hoy te tocó y a lo mejor ayer no te tocaba, por algo, por una razón, porque hay algo que la vida, que Dios te da y te da una enseñanza para decir, no te lo di ahora porque a lo mejor tienes que poner más ganas, a lo mejor tienes que poner más entusiasmo, a lo mejor tienes que poner más atención,
tienes que poner más de ti, tienes que poner más en la parte mental o en la parte física, o sea, hay muchas cosas. Y eso creo que hoy es algo importante, darse cuenta cuando no suceden las cosas, el por qué no suceden, y que Dios también te dice, hoy no te lo doy por alguna razón. Y esa razón la tienes que descubrir. Esa razón la tienes que descubrir día con día y es cuando dices, a ver, pues, ¿qué hice mal? Yo me preparé, hice todo bien. Bueno, a lo mejor hoy no me tocaba y por X razón. Lo más importante es estar y siempre entrenar al máximo y siempre dar lo mejor de ti. Y en base a eso y en la creencia y en el creer en ti, en confiar en ti, en tus capacidades, pues creo que eso, al menos a mí en lo personal, fue algo que me ayudó a crecer. Oye, Pavel, ¿y qué fue más difícil? ¿Qué vestidor fue más difícil en entrar? ¿Al del Stuttgart, al del América, al de Tecos, al del Atlas, al de la selección? Porque en Alemania han de haber dicho los alemanes, porque son raros, son especiales los alemanes, ¿no? Entonces, sí, pero yo creo que, a ver, cuando entré por primera vez al vestidor de la selección, cuando veías a Carlos Hermosillo, a Benjamín Galindo, a Marcelino Bernal, a, a Luis García, a Beto Aspe, a Coyote, Claudio Suárez. Entonces decías, espérate, todos estos jugadores yo los vi jugar en el Mundial del 94, ¿no? Estos son figuras y yo llego al vestidor, me acuerdo que con Duilio éramos de los más chicos y Joel Sánchez, que ahí de repente, bueno, ya empezaba Germán Villa, ya empezaba también Cuauhtémoc, pero al llegar a ese vestidor y ver todas esas figuras era como que, claro que intimidaba y después, bueno, ya con el pasar de los entrenamientos o días, pues empezabas a conocerlos y ellos a ti, eh, todos excelentes personas, ¿no? Que hoy muchos pues seguimos teniendo la relación, seguimos siendo amigos, pero creo que sí. Y en Alemania, algo que sí nos pasó, que como tú dices, mucha seriedad. Me acuerdo que llegamos al vestidor y era como, mucho gusto, ¿no? Como diciendo, pues estos mexicanos que hacen aquí, ¿no? Como, o sea, acá somos alemanes aquí, nosotros aquí rifamos, ya sabes. Y el alemán en general, ¿no? El alemán se cree con mucha capacidad. ¿Por qué? Porque es un país, digamos, de primer mundo, un país que también tiene mucha cultura, un país que por historia también son ganadores, pero bueno, al final demostramos, cuando empezamos a demostrar que nosotros somos profesionales, que somos dedicados, que somos trabajadores, que somos honestos en lo que hacemos, ellos te toman y te dan un respeto, que ese respeto pues te ganas para toda la vida. Y ese respeto que hoy pues también es así, que soy embajador de la Bundesliga, entonces ahí es donde te das cuenta, dices, bueno, dices, algo bueno hicimos en ese paso. ¿pero te ayudó? ¿Aprendiste el alemán rápido o te costó trabajo? Porque eres hábil, el inglés lo manejas, pero con una... Sí, fíjate que cuando llego a Alemania sí me ayudó mucho el inglés, porque ya sabía inglés. Y como tú dices, en esos viajes que hacíamos, ¿te acuerdas de la selección? Que nos tocaban ahí 8, 10 horas, 12 horas en esas giras que nos aventábamos. Y no es ahora que viajas en primera clase, ¿no? Los padres hoy sí viajan en nos mandaban en Perrier. Entonces, y ahí sí, me gustaba mucho, bueno, no, hoy no menos, que es algo que he dejado, pero leer mucho, y sobre todo ahí estaba aprendiendo también inglés. Entonces me llevaba mis libros, estudiaba y todo eso. Entonces me ayudó mucho para poder entender, para poder desenvolverme fuera de la cancha y dentro de la cancha al inicio. Nos pusieron un profesor, que era nuestro traductor también, pero en la cancha no teníamos traductor. Entendíamos así, los compañeros también, si algo no entendíamos, pues nos ayudaban. Pero me tomó más o menos como unos 6 meses en el cual ya en la calle me defendía solo. O sea, fue, digamos,
digamos, rápido, ¿no? El aprendizaje que tuve. No puedo decir que lo hablo el alemán a un 80%, porque es la verdad, yo creo que un 60% lo hablo. Puedo entablar, una conversación con alguien, puedo salir, o sea, puedo hacer mis cosas tranquilamente, ¿no? En alemán. Pero algo importante que sí quiero recalcar es, cuando yo llego a Alemania, realmente ni pensaba que iba a ser difícil el idioma. O sea, yo pensaba en que yo llegué a triunfar, en que yo quería jugar y que yo quería ser campeón en Alemania. Entonces, todo lo demás, pues se te hace más fácil también, ¿no? Porque es un tema de actitud, es un tema que también cada persona, lo he dicho, si tú pones lo mejor, si tienes buena actitud a las cosas, volvemos al tema de pensamientos. Por mi cabeza no tenía pensamientos de decir, híjole, hablan en alemán, no les entiendo, va a ser difícil el idioma. Nunca pensé, y esta pregunta me hicieron, tú sabes que el idioma es difícil, que hace frío en Alemania. Dije, ni sé si hablan alemán. Y obviamente sí, ¿no? Ni sé si hace frío, yo vine aquí a triunfar. Entonces mis pensamientos, digamos, eran positivos, eran encaminados, encauzados a algo que yo quería, a una meta. ¿Y cuál era la meta? Ser campeón. Así. Entonces, cuando salgo de México, yo sí lo dije a unos periodistas, me acuerdo, y decía, yo no regreso a México si no es triunfador. ¿Por qué? Porque obviamente había pasado, muchos jugadores habían ido a Europa y a lo mejor no les había ido tan bien como hubieran querido. Pero yo decía, la única manera que vuelva a México es triunfador. Y bueno, me tocó, ¿no? Me tocó esa parte. Y quizá había ese recelo porque muchos jugadores no triunfaban porque salían esos temas de que la comida y todo eso. Tú fuiste con esa mentalidad, fuiste abierto. Y esa fue la No, única. hombre, eso. No, perdón, ahorita que dices, claro, para mí ya los tacos, obviamente me fascinan, pues cambiaron por las salchichas, ¿no? Las famosas Bratwurst eran como mis tacos, entonces yo los disfrutaba y eso Es como cuando uno iba realmente. de enviado, fuimos al mundial y aunque estuvimos ahí 2 meses, y no que vamos a pedir unos tacos o algo, pues lo que sea, ¿no? Pues si no, pues uno gordo y te quedas sin hambre, Claro. pues no. Pues sí, no manches, ¿no? No, Entonces, pero eso es verdad. Hoy, a ver, hoy el mexicano ha cambiado y esto le ha dado esa apertura hoy también para que los jugadores estén en Europa y les esté yendo bien, porque antes se decía, ¿no? Que cómo era que les daba el jamaicón, sí, ¿no? Porque extrañaban la comida y extrañaban el país y no, eso creo que ya se quedó atrás y eso que tú dices, pues la verdad sí, para mí eso me adapté rápido, soy una persona que se adapta rápido en el tema, como tú dices, de la comida, no tengo problemas, porque también en mi casa siempre fue, digamos, una dieta balanceada donde de repente amigos me preguntan, oye, ¿y no comes en tu casa un pozole? Nunca. En mi casa nunca hubo pozole, nunca hubo enchiladas, nunca hubo de esas cosas. En mi casa era o pollo asado, ensalada, carne, pescado, arroz. Entonces, era como que, y este te voy a contar una de las anécdotas también cuando concentrábamos, no solo en México, sino bueno, en México más, que todo el mundo se quejaba de la comida. Yo decía, pues yo voy a ir a mi casa y voy a comer lo vincho. Acá ya me lo están haciendo, ¿no? Yo de qué me quejo. oye, Pavel, veo que todo fue bueno. Algo malo que te recuerdes del fútbol, quizá difícil que no fuiste al Mundial 2002, Sí. que, o sea, que a lo No, no, mejor, sí. A ver, yo tuve dos momentos, digamos, se le podría decir duros, difíciles, pero pues, como decía hace un rato, después lo empiezas a comprender, ¿no? Al instante cuando te pasan las cosas, pues no lo entiendes, ¿no? Esa parte que no me dejó fuera del mundial, pues obviamente me dolió, y entendí, yo no tenía ni enojo con el entrenador,
sino que entendí que, a ver, algo está pasando, ¿no? Entonces, por algo no fui llamado. Entonces, tengo que volver a las bases. ¿Qué estoy haciendo mal? Y dije, esto es una motivación para llegar mejor al siguiente mundial, que iba a ser el 2006. Y como te digo, ¿cómo es la vida? Yo no voy al mundial 2002, pero como te digo, Dios siempre te da cosas buenas. Después salgo campeón por primera vez en mi carrera con el América, que el América tenía aproximadamente 13 años sin ser campeón. Imagínate un club tan grande como el América y que pasen 13 años sin poder levantar una copa. Entonces, pues son las cosas que da la vida. Entonces, cuando analizas, cuando tienes una apertura y cuando te dejas, no solo te metes en el que está cerrado, pues entonces empiezas a comprender y empiezas a abrir la mente, decir, pues ahí están pasando cosas que no están bien, que tengo que mejorar y que también se te abre otra puerta, ¿no? Que siempre digo, te cierran una puerta, pero otra seguramente va a estar abierta. Entonces eso también me ayudó a prepararme mejor, a estar bien y llegar bien al Mundial del 2006. Oye, y también quizá te va, no sé, a incomodar la pregunta. El tema Cuauhtémoc, tanto se ha hablado y aprovecho, tanto. En el 2006, ¿tú crees que sí hubiera ayudado Cuauhtémoc en ese partido contra Argentina? Yo sé, y también que los acusan a ustedes de que eran la mafia del poder en la selección Yo digo, pues imagínate si tuviera ese poder, no, pues olvídate, pues qué bueno que a lo mejor tuviera ese poder de decidir quién está, quién no, pues ahí, si me dieran ese poder, pues ya pasaría más que el entrenador, ya prácticamente como un director o presidente, ¿no? Mira, pues eso es difícil saber si había ayudado, si no había ayudado, no había ayudado. Todos sabemos de la capacidad de Cuauhtémoc, todos sabemos de esa capacidad que él tenía como jugador, y seguramente algo bueno hubiera hecho por el equipo, ¿no? Entonces, después el que si nosotros decidíamos quién iba a la selección y quién no iba, eso es mentira, ¿no? Porque al final de cuentas, pues el técnico era Ricardo Lavolpe y él sabía y él tenía, ¿no? quiénes eran los que tenían que estar. Y siempre pasó, ¿no? A mí es como si a lo mejor a mí cuando me dejan afuera del la culpa no es que el técnico me dejó afuera porque no le caigo bien, o tal y tal jugador porque no quieren que yo esté en la selección. No sé, eso, para mí ese es un punto de vista, ¿no? Y todo el mundo dice, sí, pero es que ustedes no quisieron. A ver, eso lo sabemos y cada uno creo que hoy en esta vida somos conscientes, razonables, y cada uno sabe lo que hace bien y lo que hace mal. Y cada uno sabe las cosas que somos adultos y cada uno sabe las cosas que uno en la vida ha hecho o hace para saber también el por qué, como yo te decía, no suceden. Esa es la realidad. Entonces, eh, realmente, a ver, específicamente con que si hubiera ayudado, pues seguramente hubiera ayudado, ¿no? Después, como hoy, a ver, si tú dices Benzema, no va a la selección de Francia. Es uno de los mejores jugadores, no solo de Francia, del mundo. Entonces dices, ayudará o no ayudará a la selección francesa. Sin Benzema también salieron campeones, ¿no? Son cosas que se van a hablar, son cosas que en cada proceso siempre es alguien fuera y siempre pues va a estar y siempre se va a hablar, esa es la realidad. Por también que jugó en ese partido, porque, bueno, juegan contra Irán, luego contra Portugal, luego la selección tiene como todas las selecciones mexicanas, no nada más las del 2006, todas han tenido sus altibajos, pero ese partido fue el cenit contra Argentina, demostrar así y salir así con esa actitud. Todavía te sigues preguntando ese final. Mira,
Te lo voy a contestar muy fácil. Y esto creo que todo en la vida es un proceso. Y es cierto, ese partido fue uno de los mejores partidos. La selección jugaba bien al fútbol. Cuando nosotros nos quedamos en Alemania, la gente nos decía, oigan, ustedes jugaban como un equipo europeo, un equipo dinámico, un equipo agresivo. Entonces, todas esas cosas se quedan y esa imagen que da la selección y que el técnico, obviamente, tiene su estilo, su sello y lo impuso dentro de la selección y convencimiento que esa era la manera de poder llegar, de poder jugar, de poder trascender, se hizo, ¿no? Muchos dicen, sí, pero no ganaron ese famoso quinto partido. No, estoy de acuerdo porque al final esto es de logros, esto es de resultados, pero también muchos jugadores quedamos a jugar en Europa. Después muchos jugadores siguieron el camino y siguieron quedándose en Europa y triunfando. Entonces, ese partido no me reprocho nada y no queda esa sensación porque también si somos analistas y somos realistas y analizamos hombre por hombre, jugador por jugador, los jugadores de Argentina, dónde jugaban, la trayectoria, la competencia, los partidos que tenían encima, no quiere decir que nosotros no, pero si juegas en Europa, si juegas en Copas Europeas, al nivel más alto, pues tienes otro tipo de competencia. Entonces, en este momento nosotros solamente tenemos a Rafa Márquez en el Barcelona. Entonces, ¿qué pasaría hoy si tú dices, estos mismos jugadores, nosotros, antes jugando en Stuttgart, Guardado, bueno, venía saliendo, ¿no? Que era muy joven. Borghetti jugando en Inglaterra, por ejemplo. Obviamente Rafa ya en Barcelona, Salcido, Osorio, bueno, Osorio en Alemania conmigo, Salcido, Massa Rodríguez en Holanda, Omar Bravo en España. O sea, entonces si pones a comparar y el mismo bagaje, digamos, pues ahí donde dices, ¿que puedes ganar? Sí. ¿Que puedes hacer una de 1000? Sí. Pero la realidad es que si analizamos, al final, la calidad, el bagaje que también ellos tenían como equipo, entonces lo pones en una balanza y dices, a ver, hay que ser realistas, ¿no? Claro que le hicimos partido, claro que pudimos ganar, sí, pero al final de cuentas sale a relucir esa calidad y esa también, digo yo, siempre esa competencia y ese bagaje que traes detrás con esa experiencia de partidos internacionales. Pues ya casi estamos terminando y ya nada más por último, el fútbol fue justo contigo, Pavel, y también sí. de cuando iniciaste tu primer sueldo a cuando tuviste tu mejor sueldo, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo? Porque yo imagino cuánto cobraste, no creo que más allá de 3,000 pesos al mes, tu primer sueldo con el Atlas, ¿no? Con el Atlas creo que mi primer sueldo era, no sé, 1,000 pesos, algo así. Oh, ya cuando... Y bueno, obviamente para mí eso era wow, o sea, imagínate ganar, cuando tú te ganas como pues, la vida, ¿no? Esa es la realidad, cuando alguien se gana la vida con un trabajo, con lo que sea y que es digno, pues te sientes orgulloso porque pues es tu primer sueldo, ¿no? Si yo te pregunto a ti, oye, Abelar, ¿y cuando fue tu primer sueldo, no sé, en el periódico o como reportero, qué decías? No, pues imagínate, te sentías soñado. No, claro, ¿no? Entonces, claro. Pero exactamente, a ver, recordar eso siempre es bueno, porque pues, también te risa y después como empiezas a cobrar sueldos más altos, pues obviamente, pues no, yo siempre traté de que fuera el mismo, como te decía hace un rato, pues nos subimos a un ladrillo, nos mareamos y cometimos tonterías, pero siempre traté de disfrutarlo. El fútbol, claro que fue justo conmigo. Yo siempre dije, voy a disfrutar el fútbol al máximo, entrenamientos, viajes, concentraciones, porque un día se va a acabar y no me quiero quedar con nada. Y el día que me retire, no quiero decir, si hubiera hecho esto, si en aquel momento hubiera hecho estas cosas, hubiera sido más profesional, hubiera tal. No me
hasta que llegó el momento en que ya no lo disfrutaba como lo tenía que disfrutar. Pasé a otra etapa de mi vida familiar, entonces dije, es el momento. Y por eso hoy también lo disfruto de otra manera. Hoy lo disfruto también en otra profesión, en otro trabajo, que es como ser el representante, el ser agente, el que pueda ayudar a los jóvenes, el que pueda ayudar a los jugadores en tomar decisiones, en esas decisiones deportivas que a veces los jugadores no saben tomar de repente, o que muchos agentes toman decisiones por los jugadores o los llevan más por el dinero. Esto siempre, como digo, todo tiene que tener un balance, ni más, ni una ni otra. Si tú en la vida tienes un balance, eres equilibrado, pues la vida también va a ser equilibrada para ti. Pero si tú tienes vida loca, si tú tienes estos altibajos emocionales, personales, y bueno, eso también se refleja en la cancha. Entonces, sí, el fútbol fue justo conmigo. Creo que yo no le debo nada, ni el fútbol a mí. Al contrario, el fútbol me dio mucho, me ha dado mucho, y lo sigo disfrutando, esa es la verdad. ¿Alguna espinita de haber jugado después de jugar en América, en Atlas, en algún equipo mexicano o en el extranjero, alguna que te hayas quedado con eso de que o alguna oferta que te haya llegado de algún Cruz Azul, de un Pumas? ¿No hubo así? ¿O ya haber jugado en América? No, porque creo que he jugado en el mejor equipo de México, que es el América. Entonces, ¿para qué más? No sea. Entonces, ¿a dónde más? Si ya estás en lo mejor, ¿a dónde vas a ir? ¿No? Y después me tocó jugar en Alemania, que para mí es una de las mejores ligas. Pues claro, imagínate, o sea, claro que me hubiera gustado jugar, no sé, a lo mejor en el Real Madrid, a lo mejor en el Milan, en la Juventus, claro que son equipos con historia y con nombre a nivel mundial. Pero, como te digo, yo creo que si analizamos las cosas, no me quedé con nada, esa es la verdad. Pues agradecemos a Pavel y le reiteramos que, bueno, todo eso que tienes y la felicidad que te ve en tu rostro es que eres buena persona, siempre fuiste una buena persona, educado, siempre, que a lo mejor tenías tu carácter como todos, pero siempre fuiste una persona educada, una buena persona con nosotros. Bueno, yo hablo del periodismo, tuvimos una buena relación y te deseo lo mejor. Te agradezco esta invitación en la cancha de Abelar, que no sea la última, porque hay muchas anécdotas y en una hora, puta, nos llevaríamos mucho tiempo. De verdad. No, ya hay más momentos. Al contrario, Abelar, me da mucho gusto volver a verte. Y como tú dices, al final yo siempre lo he dicho, la vida misma también da muchas vueltas. Hoy estás arriba, hoy estás abajo, y siempre hay que mirar hacia abajo. No hay que mirar hacia arriba. Al final de cuentas, todo en esta vida es recíproco, y también las cosas, como digo, pues es la rueda, la fortuna, ¿no? Donde vas, y hay momentos buenos en la vida, hay momentos malos en la vida, y hay que ir adelante también, hay que levantarse y hay que salir adelante, no hay de otra. Entonces, al contrario, agradecerte, y por supuesto que estamos a la orden para que sean más veces las que podamos seguir charlando. Gracias, Pavel, y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti.